Acción. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos de nuevo. Estamos de nuevo en torno a la palabra. Hoy es día martes y estamos transmitiendo desde la sede de nuestra iglesia en el 6330 Southwest de la 40 Calle, Iglesia Comunidad de Esperanza. Todos ustedes están fraternalmente bienvenidos a congregarse con nosotros y a seguir aprendiendo de la Escritura. Esta semana, como ustedes lo saben, seguimos en nuestra trayectoria que recién iniciamos la semana pasada, la trayectoria por el libro de Apocalipsis. Este es un libro muy importante porque, como expliqué la semana pasada, es un libro que anticipa los eventos del porvenir y que de alguna manera fueron escritos para darle a la iglesia solvencia, seguridad, esperanza y para evitar que la iglesia se desesperara. Porque el hecho de que podamos saber anticipadamente que es el bien el que triunfa, que es el Señor el que triunfa, eso por supuesto nos llena de regocijo y nos llena naturalmente de fe, de esperanza. Ahora, esta semana vamos a comenzar en el capítulo 2, verso 1, ahí vamos a estar iniciando nuestra lectura. Pero antes, como siempre, me gustaría que me acompañaran en pedirle a nuestro Señor que nos conceda la oportunidad de aprender algo que realmente sea tan profundo para nosotros, que sea transformador. Oremos. Papá, gracias por este tiempo. Abrimos nuestros corazones, nuestra mente. Queremos aplicarla, Señor, al entendimiento de tu palabra. Yo te pido, papá, que tú uses esta lectura de hoy, este estudio de hoy, para que nuestro espíritu sea conmovido, tocado por ti, impulsado en la dirección tuya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que nos des entendimiento, revelación, para poder aplicarlo a nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, gente, estamos listos. Vamos a iniciar nuestra lectura. Capítulo 2, estamos en el libro de Apocalipsis. Adelante, Marcos. Capítulo 2 de la Nueva Versión Internacional dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ok, bien, paremos allí por ahora. Lo que dije anteriormente, la semana pasada, es que estas cartas dirigidas a estas iglesias, es muy probable que se trataba de la jurisdicción que estaba bajo el apostolado de Juan. Juan el apóstol, que también es conocido como el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, fue pastor precisamente en la iglesia de Éfeso. Y por eso es muy probable que, siendo esa la iglesia cabecera, la iglesia, ¿verdad?, principal, bueno, el diagnóstico que comprenden estos juicios hechos a las iglesias, es muy probable que comienza por la ciudad de Éfeso, por la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, precisamente porque ahí era donde tenía su ministerio el apóstol Juan. Entonces, ¿verdad?, se comienza por la cabeza y comienza a hablar de todas las otras 6, pero entendiendo que esto es una jurisdicción que estaba, ¿verdad?, anclada, dependían directamente de esa iglesia en Éfeso. Éfeso es un puerto en el mar Mediterráneo, en lo que hoy es Turquía, es iglesia en Turquía, pero era un lugar
obviamente donde la influencia griega y donde el Imperio Romano estaba, por supuesto, planteado. Así que esos elementos hay que tenerlos como presupuesto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace al pasar a cada una de estas iglesias por ese filtro, por ese sedazo, por ese proceso de sopesar, ¿verdad?, lo que hay en las iglesias? Bueno, lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Dios está viendo nuestra manera de vivir. Dios está analizando nuestra manera. Es decir, nosotros no podemos ocultarnos del ojo de Dios. Nosotros no, eso es imposible. Es decir, donde quiera que estemos, no importa. Y por eso es que el Señor está haciendo un diagnóstico de cada una de estas iglesias. Las está poniendo en la balanza y está diciendo, mira, aquí hay esto, aquí hay lo otro, ¿no? Es un análisis profundo, desglosado, pormenorizado, que Dios está viendo lo bueno y lo malo de cada una de estas congregaciones. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque nosotros también estamos anclados en una iglesia. Y ustedes creen que Dios no va a hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Sí. Obviamente Dios lo va a hacer. Dios nos va a poner en balanza y Dios va a decir, mira, veo que esto está bien, esto está andando bien, pero aquí hay unas cosas que no están andando bien. Entonces, para que tengamos eso presente, prácticamente en todos los casos, con excepción de uno, hay un pro y un contra. Y el Señor lo pone en balanza. Y luego vienen los corolarios, es decir, donde el Señor dice, por consecuencia de esto, esto es la medicina, esto es lo que necesitas hacer, lo que necesitas enmendar, lo que necesitas reparar, lo que necesitas corregir. Entonces, es decir, qué bueno que Dios nos someta a su crítica, a su juicio, porque el juicio y la crítica de Dios siempre es reparador, es lo que llamamos constructivo. Así que nosotros necesitamos eso. Y de hecho tendríamos que buscar que Dios nos confronte y nos diga cómo estamos, nos haga un examen. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos vivir, primero no queremos vivir de espalda a la voluntad de Dios, y después no queremos tener sorpresa, porque ese día, el día en que nos vamos a tener que dar cuenta y presentarnos delante del Señor, no queremos llegar ahí, ¿verdad?, y encontrarnos con algo sorpresivo. Queremos saber cómo están las cosas, y si hay algo que tenemos que enmendar, algo que tenemos que corregir, entonces tenemos que aplicarnos a hacerlo. Pero lo que no queremos es que nos confiemos y creamos que estamos viviendo bien y resulte que siempre no, que Dios tiene, ¿verdad?, algo en nuestra contra, como es el caso de la iglesia en Éfeso, y ya lo vamos a ver. Esta iglesia tenía algo positivo, y lo positivo que la iglesia de Éfeso tenía es que era una iglesia fundada sobre la palabra, era una iglesia muy, muy arraigada en la palabra. Fíjense que era una iglesia que era intolerante al mal, no permitía que ninguna desviación se llevara a cabo en presencia de esta iglesia. Es decir, esta iglesia estaba comprometida con la doctrina de Dios, estaba comprometida a que ningún extravío, ¿verdad?, se permitiera dentro de la iglesia. Era una iglesia con unos estándares muy elevados en términos de conocimiento de la palabra, doctrina, teología. Era una iglesia, digamos, sólida, maciza. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, no permitían que los nicolaitas progresaran. Los nicolaitas, hasta donde nosotros entendemos, eran grupos, así como los judaizantes, eran unos grupos que operaban al interior de las iglesias de extracción judía. En el mundo gentil hubo estos grupos que eran una especie de equivalente a los judaizantes, pero esto, en vez de judaizar, lo que hacían era paganizar a las iglesias gentiles. Es decir, regresarlas a su antigua forma de vivir, a que la gente de alguna manera se reconectara con todas las cosas
¿cómo diríamos?, perversas y contrarias a la voluntad de Dios, que eran práctica normal dentro del mundo pagano, dentro del mundo gentil. Entonces, ¿verdad? Estos nicolaitas eran, de alguna manera, eran una especie de grupo seductor que justificaban en nombre de Dios y aparentemente con, ¿verdad?, con mucho de religiosidad y mucho de aparentemente cristiano, pero en el fondo lo que hacían era solapar una serie de prácticas, conductas que eran completamente desatinadas, completamente en contra y que terminaban por pervertir congregaciones enteras. Pero fíjense, los de Éfeso se pararon, le hicieron el frente a esta gente y de ninguna manera cayeron en esas trampas, ¿no? Entonces, por eso el Señor está relevando la virtud de esta congregación. Y la virtud de esta congregación es que era una iglesia fundada en la palabra. Una iglesia que conocía profundamente el deseo de Dios y que no estaba dispuesta a permitir ningún tipo de desvío, ningún tipo de herejía, ningún tipo de práctica que no fuera consecuente o alineada por las Escrituras. Entonces, esa era la gran virtud de esta congregación. Y por eso el Señor reconoce eso como valioso, como algo que era digno de reconocer y de aplaudir, ¿verdad?, de celebrar. Pero también vamos a ver que el Señor hace el otro análisis también. Y es que cada vez que nosotros vamos a hacernos un examen de sangre, bueno, hay cosas que van a salir bien y hay cosas que van a salir mal. Y entonces, ¿verdad?, el análisis sirve para las dos cosas. Es decir, el mismo análisis sirve para que nos demos cuenta de lo que está bien y nos demos cuenta de lo que está mal. Y eso pasa también con esto. El Señor, cuando hace ese análisis de la iglesia, su interpretación de las cosas, no le permite decirnos lo que está bien, pero también lo que está mal. Y por eso vamos a leer esa otra parte. Adelante, Marco. Ok, continuamos en el verso 5. Les repito, estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Dice: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien, ahí vamos a regresar luego, pero primero enfatizar, concentrarnos en la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Si la gran virtud era ese arraigo a las Escrituras, ese querer ser, ¿verdad?, celoso de la palabra, celoso de la vida espiritual. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba que se concentraron tanto en eso y fueron perdiendo de vista lo otro. ¿Cuál era lo otro? Fíjense que el reclamo de Dios es: regresen a las primeras prácticas, regresen a lo que hacían antes. Han perdido su primer amor. La gran queja de Dios es que esta iglesia de alguna manera era tan celosa de la palabra y casi era una especie de legalismo, ¿no? Porque nada se salía fuera de la Escritura, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a usar las Escrituras y las usamos para atropellar a la demás gente o para calibrar si alguien está bien o está mal, y para eso solamente usamos las Escrituras, entonces perdemos el propósito último de las Escrituras, ¿verdad? Es lo que siempre he dicho. ¿Qué hacemos con enfrentarnos a un testigo de Jehová? Vencerlo, es decir, demostrarle por medio de la palabra que está equivocado y no amarlo y no tener la compasión de expresarle el amor de Dios. Entonces pues, no hemos logrado nada. ¿Por qué? Porque estamos usando la palabra como un arma. ¿Ve? Entonces eso fue lo que pasó con esta gente. Eran tan celosos, tan cuidadosos de que nadie se extraviara en la palabra, que se fueron olvidando de lo otro. Se fueron olvidando de la compasión, se fueron olvidando de la benevolencia, de la bondad,
de expresar el amor cristiano. Y entonces era gente que tenía su Biblia bien agarrada ¿verdad? Y estaban bien claros en lo que confesaban y no había ningún extravío doctrinal y todo el mundo está, maravilloso, pero fueron descuidando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner el peso de un solo lado. Porque si nosotros ponemos el peso de un solo lado, va a haber un desbalance, va a haber un desequilibrio, va a haber un desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando aquí? No dejes de hacer esto, pero regresa a lo que hacías antes. ¿Qué es lo que pasaba cuando teníamos el primer amor? ¿Verdad? Estábamos apasionados por las cosas de Dios. Expresábamos ese gozo, ese amor, ese sabernos, ¿verdad? Salvos. Eso lo expresábamos por medio de acciones de servicio a nuestro prójimo. Queríamos compartir la fe con todo el mundo, queríamos que otros llegaran a la iglesia, que estábamos envueltos, participábamos, pero ¿qué pasa? Que cuando nos ponemos a estudiar la palabra y perdemos el enfoque, aún ese estudio de la palabra se puede convertir en algo que nos perjudica. Y es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente comienza a estudiar las escrituras y se va envaneciendo. Entonces ya cree que no necesita hacer lo otro, ya cree que no necesita, ¿verdad? Porque ahora sabe, ahora tiene conocimiento, ahora se siente maestro y entonces, ¿verdad? Piensa que puede prescindir de hacer lo otro. Y no es así. Lo más importante en la vida cristiana es que la escritura se tiene que convertir en nuestro estilo de vida. Porque entonces, ¿para qué estudiamos esto? Si estudiamos esto para hacernos, ¿verdad?, cada vez más inteligentes, eruditos, sabios, pero esa sabiduría no se revierte en acciones de amor, en acciones de servicio. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es decir, la fe cristiana no puede eximirnos de vivir la fe cristiana. ¿Ve? Es decir, saber la escritura no puede eximirnos de vivir las escrituras. No, es que el fin de estudiar la palabra no es saber la palabra a secas. El fin de estudiar la palabra es practicar la palabra. ¿Y en qué consiste la práctica de todas las escrituras? Bueno, precisamente el Señor Jesucristo dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí se compendia, se pone de forma concisa, resumida, ¿verdad? De forma muy, muy nítida lo que es la expectativa de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque, mire, yo le puedo asegurar que Satanás tiene un conocimiento a lo mejor más profundo que el que nosotros tenemos en la palabra. La conoce, bueno, la cita, a lo mejor es un erudito de esto, porque para poder confundir a gente necesita conocer esto profundamente. Pero de nuevo, no es cuánto sé de la palabra, es cuánto estoy viviendo de la palabra. Y si yo de verdad conozco las escrituras, mi vida va a estar orientada al amor. Mi vida va a estar... ¿Por qué? Porque si yo tengo un celo por cuidar y proteger las cosas de Dios, ¿cómo es que no tengo un celo por cuidar y proteger a mi hermano? A mi vecino, a mi prójimo. Es contradictorio, es contradictorio. Entonces, hay que tener cuidado porque lo que le pasó a la iglesia de Éfeso no es que era una iglesia perversa, no es que era una iglesia que cayó en algún pecado, en alguna falta, no, sino que fueron perdiendo el equilibrio de la vida cristiana. Y fueron poniendo todo el énfasis en un lado y fueron perdiendo lo otro. Por eso el llamado de Dios para esta iglesia tiene que ver con regresar a las primeras obras. Regresar a la vida como tiene que ser. Porque si no, nos puede pasar lo mismo. Yo conozco de muchas iglesias donde a la gente se le corta con la Biblia. No, pero es que la palabra dice tal cosa. Todo está en la Biblia. Entonces casi uno que tiene que caminar como una especie de campo minado, porque uno no sabe dónde le va a explotar, ¿no? Porque siempre... Entonces hay un espíritu de legalismo que comienza a reinar. Y entonces la gente sabe versículos, pero sabe versículos o para defenderse o para atacar a los demás. Y entonces todo tiene que ver con la Biblia, pero al mismo tiempo hay una carencia de algo. ¿Verdad? Hay una carencia de algo. Y mire, la Biblia también se puede usar para destruir a otros. Si usted dice la verdad, pero no dice la verdad con amor, usted puede usar esa verdad para perjudicar a las demás personas.
¿verdad? Porque la verdad tiene este asunto, y es que la verdad es como el ácido, ¿verdad? Que donde cae deja un efecto, produce un efecto. Y entonces mucha gente usa la verdad de esa manera. Y nosotros estamos llamados a decir la verdad. Claro que tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decir la verdad con amor. Porque si nosotros no decimos la verdad con amor, vamos a decir la verdad como una excusa para perjudicar a los otros. Porque lo que queremos restregarle en la cara a esa persona, es que esa persona faltó, es que esa persona cayó, es que esa persona no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Entonces comenzamos a usar la verdad como un mecanismo para demostrar que los otros están equivocados y que nosotros estamos bien. Y mucha gente así usa la Biblia, ¿verdad? Usa la Biblia para dispararle al otro y decirle, no, pero es que aquí la Biblia dice que esto y tú no estás haciendo. Y la Biblia dice que, espérate un momentico. La Biblia no se usa, en primer lugar, la Biblia no se usa para eso. Porque si la Biblia se usara para eso, entonces seríamos una especie de juristas, usaríamos la Biblia como una especie como abogados que tratan de contradecir unos a otros por medio de cláusulas legales, y entonces tratan es un careo jurídico, ¿no? No, porque eso nos llevaría a perder de vista cuál es de verdad la esencia de la vida cristiana. Entonces, sí, Dios quiere que nosotros estemos anclados en la verdad, pero esa verdad tiene que producir en nosotros el efecto correcto. ¿Y cuál es el efecto correcto? Que nosotros podamos expresar el amor de nuestro Dios, porque nuestro Dios es amor. Entonces, si nosotros no podemos expresar el carácter de Dios, entonces ¿de qué nos está sirviendo estudiar la Biblia? Si no somos cada vez más amorosos, si no somos cada vez más serviciales, si no somos cada vez más bondadosos, si no somos cada vez mejores prójimos, entonces ¿para qué estamos estudiando la Biblia? Para ser muy elevado, para ser muy sabelotodo, pero si eso no tiene que ver, no aterriza en el aspecto práctico de la vida cotidiana, entonces lo único que eso va a lograr es envanecernos. Y déjeme decirle que hay mucha gente que conoce la Biblia, pero están envanecidos con ella. No conocen la Biblia, pero no soportan que nadie les llame la atención. Conocen la Biblia, pero la usan para atacar y para demostrar que los demás están equivocados y que ellos están por encima de los demás. Entonces todo eso lo que va produciendo es un orgullo espiritual. Todo eso lo que va produciendo es... Mire, los fariseos sabían Biblia como locos, pero ¿para qué querían usar la Biblia? Para demostrar que Jesús estaba equivocado. Entonces, cuidado. No, la experiencia de Éfeso nos tiene que prender la luz roja en el tablero, ¿verdad? El red flag, y tenés que decir, espérate, no estaré haciendo yo lo mismo, ¿verdad? Y muchas veces le confieso, nosotros como pastores que tenemos que predicarle a la iglesia, muchas veces leemos la Biblia y lo primero que se nos viene es, esto está bueno que lo predique. Pero espérate. Hay que predicarlo porque esto está pasando en la vida de la iglesia y hay que contraatacar eso. Pero si en el corazón de quien lo está haciendo no hay la compasión, no hay el amor porque las personas sean transformadas, entonces ese texto va a ser predicado como un desquite, como un acto de venganza o como una demostración, como dije, de que los demás están equivocados y la otra persona no. Entonces, en cualquiera de los casos, se pervierte el sentido de conocer las Escrituras. Dios quiere que nosotros seamos profundos en esto. Sí, para saber cuándo hay un error, cuándo se está desviando la doctrina, cuándo se está predicando algo que es errático, ¿verdad? Y nosotros la palabra dice que nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4, verso 1, de poder discernir los espíritus, probar los espíritus, ¿verdad? Porque hay muchas ideas, muchas cosas raras, muchas doctrinas que se ventilan, que no tienen su asidero en la palabra. Y sí, tenemos que tener conocimiento para todas esas cosas. Pero ojo, la primera razón por la cual tenemos que estar bien sumergidos en la palabra
es para que eso se convierta en actos de servicio, de amor, de bondad con las demás personas. Porque si nosotros no manifestamos el carácter de Cristo a través de nuestras vidas, entonces, bueno, ese conocimiento es un conocimiento, ¿cómo diríamos? Un conocimiento infértil, estéril, que no va a llevar ningún fruto positivo, no va a llevar... Entonces, Dios le está diciendo a esta iglesia, oye, qué bueno que ustedes son así, qué bueno que ustedes se han tomado la palabra en serio, qué bueno que ustedes defienden la doctrina, pero no dejen de hacer lo otro. No dejen de hacer lo que hacían al comienzo, no dejen de expresar, ¿verdad?, el amor cristiano. No dejen de expresar el carácter de Dios a través de eso. ¿Por qué? Porque la gente que usted le habla la Biblia con rencor, de eso no se va a acordar. ¿Sabe de lo que la gente sí se va a acordar? La gente se va a acordar del trato que tú le has dado, de la amabilidad con que tú la gente se va a acordar de eso. La gente no se va a acordar de tu gran sermón, tu erudición, pero la gente sí se va a acordar de cómo los trataste. Porque a la hora de la hora, ese es el testimonio que nosotros damos de la vida en Cristo. El testimonio de poder decirle a los demás que Dios vive en nosotros y que por lo tanto, ¿verdad?, les amamos. Bueno, veamos la parte final de este mensaje a Éfeso, donde se dice las consecuencias positivas si estos hermanos, ¿verdad?, aplican la corrección, si estos hermanos enmiendan, si estos hermanos regresan, se arrepienten. Fíjense que la palabra es arrepiéntense. Y ese arrepentimiento, uno diría, pero bueno, ¿acaso no son ya creyentes? ¿Cómo se tienen que arrepentir? Pero es que este no es el arrepentimiento es el arrepentirnos de practicar algo equivocado, algo errado. Y sí, la palabra es la misma. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas. Es muy importante. Vamos a leer esa última parte ahí, Marco. Sí, vamos a recapitular nuevamente. Les repito, para aquellos que están llegando ahora a esta transmisión o a este video que estamos haciendo para ustedes, estamos en capítulo 2 de Apocalipsis, a la altura del verso 5. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahí está. Le daré a comer, el que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué tremendo. Es una promesa maravillosa. Fíjense, todo, por eso sabemos que esto viene de parte de Dios, porque Dios nunca nos enjuicia, nos critica, nos hace ver nuestra falta para destruirnos, sino al contrario, para darnos una oportunidad de que nosotros hagamos las correcciones. Y si lo hacemos, fíjense, hay una promesa, hay un beneficio, hay algo que Dios nos va a añadir por ser obedientes a la receta, a la recomendación, al récipe, ¿verdad?, que Dios nos da. Y por eso esta iglesia, Dios le dice, si ustedes, ¿verdad?, hacen esto, yo les daré a comer del árbol que está, el árbol de la vida que está. Acuérdense que el árbol de la vida es el árbol, ¿verdad?, que estaba en el Edén. En Génesis 1 ya se nos habla de que estaban esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces esos dos árboles estaban allí y Dios tiene que cerrar el Edén, ¿verdad?, después que fue expulsado Adán y Eva. ¿Para qué? Para que nadie pudiera entrar y regresar a comer del árbol de la vida, ¿verdad? Porque el árbol de la vida produce vida, pero ya el ser humano estaba en un estado
había caído en pecado y por lo tanto no podía comer de ese árbol, porque había algo que tenía que ser hecho antes de que el ser humano pudiera comer de eso. Pero qué interesante que la promesa que Dios le da a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, es el poder comer del árbol de la vida. Qué interesante porque el plan de Dios es que nosotros tengamos las dos cosas firmes. No se trata de que seamos firmes solamente en una cosa y en la otra no. De nuevo, esto es como un pájaro. Necesitamos las dos alas. Con una sola ala no se puede volar. Necesitamos las dos cosas. Tenemos que ser gente muy profunda en la palabra. Tenemos que ser gente muy arraigada en las escrituras. Pero tenemos que ser gente del Espíritu. Gente que está movida por el Espíritu Santo. Que está conmovida por Dios. Para tener compasión de las demás personas, para poder vivir en servicio, humillarnos y poder servir a los demás, poder expresar el amor de Dios, poder acompañar a las personas que están en situaciones difíciles. Es decir, si no hay las dos cosas, entonces hay un desbalance. Pero tenemos que ser muy profundos en esto y muy profundos en lo otro. No uno o lo otro. No, las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos las dos alas. Entonces, la iglesia saludable, esta es la primera gran característica que sacamos de esta enseñanza, es que una iglesia saludable es una iglesia que tiene las dos alas. Tiene una gran profundidad en la palabra y tiene una gran profundidad en el amor. Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? La manera como nosotros podemos saberla es cuando nosotros sopesamos nuestra vida espiritual a base de este diagnóstico que Dios le hace a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sabiendo que Dios quiere que las dos cosas estén presentes. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Qué tanto tiene de profundidad en la palabra? ¿Qué tanto tiene de profundidad en la práctica de la palabra? La palabra y la práctica de la palabra. ¿Ves? Las dos cosas provienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la revelación de la verdad, pero el Espíritu Santo también nos da la posibilidad de expresar el carácter de Dios, que es una verdad en otra dimensión. Porque ¿qué pasa si nosotros solamente sabemos la verdad teóricamente, pero no podemos expresar la verdad en la práctica? Entonces ahí estamos incompletos. Estamos incompletos. Entonces esa verdad nunca se va a materializar. Es una verdad que solamente existe a nuestro interior, es una verdad que solamente tiene un efecto individual e incompleto. ¿Por qué? Porque si no se puede manifestar para afuera, entonces es incompleto. Así que la verdad de Dios en nosotros se tiene que expresar siempre, se tiene que metabolizar. La verdad se tiene que metabolizar por medio del amor. El amor es la expresión acabada, la expresión metabolizada, la expresión, ¿verdad?, ya procesada. La expresión procesada de la verdad. Conclusión. Tenemos que ser fuertes en la verdad, fuertes en el amor. Y el amor es la expresión práctica de la verdad. Las dos cosas las necesitamos. Entonces, bueno, ese es el gran primer reto que nos ofrece la iglesia de Éfeso. Pero vamos a seguir leyendo el mensaje a la segunda iglesia. Ok, continuamos en el verso 8. Titula a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo
de lo que estás por sufrir. Te advierto que alguno de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok, paremos ahí de momento. Esmirna es la segunda en mencionarse. Se dice que el obispo de Esmirna era Policarpo. Policarpo había sido discípulo directo del apóstol Juan. Así que Policarpo, ¿verdad? Tenía la ventaja de haber sido lo que se llama un padre apostólico. Se llaman padres apostólicos aquellos que fueron discípulos directos de los apóstoles. Policarpo tuvo ese privilegio de haber sido un discípulo directo del apóstol Juan. Llegó a ser el obispo en Esmirna y es uno de los pocos relatos, ¿verdad?, donde se nos habla del martirio de Policarpo. Es decir, hay muchos, se sabe de que los cristianos fueron martirizados en muchas maneras, pero de Policarpo se tiene la descripción, la reseña completa de su martirio. Y por eso es tan celebrado y por eso es tan connotado, porque a Policarpo lo aprenden las autoridades romanas probablemente en el año 110, o sea, ya en el segundo siglo, comenzando el segundo siglo, aproximadamente por ese tiempo lo aprenden y lo acusan de que no se quería postrar ante el rey, no le quería hacer culto al emperador, y eso por supuesto conllevaba una condena. Y la cosa es que le dicen a Policarpo, bueno, te damos el chance que te retractes, te adjures, recapitules, ¿no? y puedas salvar tu vida. Le dan esa oportunidad para que él se desdiga, para que él niegue la fe y adore al emperador. Pero Policarpo dice, yo no puedo hacer eso. Yo he conocido a mi Señor por 87 años y Él nunca me ha hecho daño, me ha sido infiel, me ha perjudicado. Al contrario, Dios ha sido bueno, yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo abandonar ahora. Entonces, en otras palabras, Policarpo da fe de que no, de que a pesar de que lo maten, él está resuelto porque él no tiene Dios no le ha hecho ningún agravio. Dios ha sido bueno toda su vida y por lo tanto él no va a abandonar la fe en la que ha creído, no la va a abandonar por nada. Y entonces el relato de su martirio pues termina contando de que finalmente lo llevan a la hoguera, lo queman, ¿verdad? Delante de todo el pueblo que estaba allí presente y le dan muerte los romanos. Y por eso, ¿verdad? Policarpo es uno de esos célebres mártires connotados de los primeros siglos. Pero es interesante porque esta carta a Esmirna está hablando de eso. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la persecución. Se van a enfrentar a una gran persecución, viene una gran persecución sobre ustedes. Bueno, Dios le está advirtiendo lo que iba a pasar precisamente en Esmirna. Era una iglesia que iba a ser abatida, que iba a ser perseguida, que iba a tener una contrariedad, una dificultad a la cual tendría que enfrentarse. Y entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que pasa precisamente con el martirio de Policarpo es como la evidencia de que lo que se estaba diciendo lo que Dios estaba advirtiendo que iba a suceder, sucedió precisamente tal y como se predijo. Así que esto también nos habla de cómo era el ambiente en el que le tocó vivir a la gente.
de los primeros siglos. Fíjense, ¿qué aprendimos de la primera carta? De la carta de Éfeso aprendimos que la iglesia estaba siendo minada, infiltrada por personas que tenían desviaciones doctrinales. El caso es los nicolaitas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué aprendemos de la segunda carta a esta iglesia de Esmirna? Aprendemos de que el otro mecanismo que busca destruir a la iglesia es las circunstancias adversas. En este caso, la persecución. ¿Por qué? Porque muchas personas bajo el efecto de la persecución van a desistir de creer, van a soltar su fe, se van a sentir atemorizados y van a hacer un acto de apostasía. Y entonces, esa es la segunda manera como, ¿verdad? La iglesia se puede ver amenazada cuando hay una contrariedad tan grande que bueno, la gente se comienza a atemorizarse, comienza a pensar en que esto puede desembocar en la muerte, y entonces mucha gente lo comienza a pensar dos veces. Afortunadamente, la historia de la iglesia nos dice que el tiempo de la persecución, lejos de producir, digamos, una estampida fuera de la iglesia, una deserción colectiva fuera, lo que la historia de la iglesia nos dice es al contrario, que en los tiempos de persecución lo que hizo fue endurecer más a la iglesia, lo que hizo fue solidificarla, lo que hizo fue fraguarla completamente, es decir, que esa era una iglesia que quienes estaban allí tenían un nivel de convicción muy profundo, quienes estaban allí estaban sólidamente arraigados en su fe y por lo tanto la persecución, lejos de destruir a la iglesia, lo que hizo fue darle fuerza, lo que hizo fue estimular más ese músculo, lo hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque usted sabe que el músculo crece por oposición, hay un peso y un contrapeso, y entonces en la medida en que el músculo tiene que resistir más al peso, oponiéndose al peso, ¿verdad? Ya sea de la manera que sea, esa resistencia al peso contrario es lo que hace que el músculo gaste energía y al mismo tiempo gane energía. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a ver en las persecuciones. Las persecuciones lo que van a hacer es que van a ser una fuerza de oposición que van a hacer el mismo efecto y entonces la iglesia va a crecer en su fortaleza. El músculo de la iglesia se va a fortalecer y por lo tanto eso va a lograr que la iglesia se mantenga fuerte, se mantenga, ¿verdad? Cada vez más osada, más audaz, más valiente ante las adversidades. Entonces, el efecto de la persecución resulta en el caso de la iglesia todo lo contrario. De hecho, lo que destruyó a la gran mayoría de estas iglesias no fue la persecución, fue la apatía. Eso es otro tema. Es decir, la apatía es más fatal, más letal que la persecución. Porque la persecución lo que nos hace es mantenernos firmes, apegados al Señor. Lo que hace es mantenernos en una relación cada vez más estrecha, nos enseña a depender absolutamente en los recursos y en el poder divino. Lo otro, cuando hay relajamiento, cuando todo está bien, cuando la gente se confía, cuando la gente da por sobreentendido tantas cosas, entonces hay una especie de enfriamiento, digamos, de laxitud, ¿verdad? Un relajamiento, un estado laxo, y como consecuencia, ¿qué sucede? Lo que sucede es precisamente eso,
se va perdiendo el enfoque en las cosas de Dios. Así que no ha sido, históricamente, no es la persecución la que ha destruido la iglesia. Lo que ha destruido la iglesia es lo otro. Hasta el día de hoy, eso es una cosa que se puede probar. Bueno, ¿cuáles son las promesas que Dios, o vamos a seguir leyendo ahí, Marco, donde quedamos? Ok, quedamos en el verso 11. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y luego viene la de Pérgamo. Ok, pero esa es la promesa. El que salga vencedor no sufrirá la segunda muerte. ¿Verdad? La primera muerte, para explicar esto, la primera muerte es la muerte física, ¿verdad? Porque esa es la muerte por la que inevitablemente todos vamos a tener que pasar, la muerte física. Pero hay otra muerte que es la peor, y es cuando una persona muere ya espiritualmente, ¿verdad? Entonces esa se llama la segunda muerte. Por alguna razón, esa es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento. La primera y la segunda. La primera es inevitable, es parte de nuestra naturaleza caída, y la naturaleza caída dejó de ser inmortal, ¿verdad? Y por eso es que el ser humano, ¿verdad?, muere. Pero lo peor es la segunda muerte. Y por eso recuerden ustedes las palabras del Señor Jesucristo: no teman al que puede matar el cuerpo, pero al que puede matar el cuerpo y el alma, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esa segunda muerte ya no es solamente física, es espiritual. Y entonces esa sí es muy grave. Entonces la persecución, ¿verdad? Y esto es interesante porque precisamente lo que está enfrentando la iglesia de Esmirna es una férrea persecución. Una férrea persecución. Pero la promesa es: no se preocupen. Ve lo interesante de esto. A lo mejor los van a matar, porque Dios no les está prometiendo de que ustedes van a salir indemnes y ilesos, ninguno de ustedes le va a pasar. No, eso no es la promesa. La promesa es que aun si pierden sus vidas en esta persecución, solamente es la primera muerte. La segunda ustedes no la van a sufrir. ¿Ve? ¿Qué pasa si una persona niega a Cristo y salva su vida? Bueno, se salva su primera, se salva de la primera muerte, por un rato, ¿verdad? Porque inevitablemente el día de morir va a llegar. Salva su vida por un rato, ¿sí? Que de alguna manera prolonga su existencia aquí en la tierra por un rato. Pero eso lo va a condenar a la segunda muerte inevitable. A la primera ya dijimos que es la física, pero lo va a llevar a perder más de lo que va a ganar. ¿Por qué? Porque no tiene caso salvar la vida por un ratico y perder la posibilidad de vivir eternamente con Dios. Así es. Porque esa muerte, esa segunda muerte, lo que implica es estar separado por toda la eternidad de la fuente de la vida. Entonces, eso es horrible, eso sí es horrible. Pero bueno, tenemos que bendecir a nuestro Señor, ¿verdad?, todos los días de la vida, de que si nosotros permanecemos fieles a Él, esa segunda muerte no nos va a llegar. Esa no es para nosotros, porque nosotros nos hemos agarrado al origen a la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Y hemos determinado morir por Él. Ahora, fíjense, aquí está la cosa. Y la pregunta que tenemos que hacernos para nuestra vida práctica espiritual de cada uno de nosotros es esa: ¿estaría yo dispuesto como Policarpo a morir por el Señor Jesucristo? O si las circunstancias cambian en mi entorno, entonces negaría yo al Señor, me convertiría en un apóstata de la iglesia. ¿Qué haría? Ve lo interesante de esto. Y por eso es que la promesa es para aquellos que perseveran. No hay otra cosa. La promesa no es para todo el mundo, no, es solamente para aquellos
que sopesan la realidad y dicen, espérate, yo voy a entregar mi vida, porque esta vida sin Dios no tiene sentido, y Dios es el que me salvó, y Dios es mi fuente, y yo tengo que serle fiel, y yo tengo que honrarlo. Así que esa persona dice, no, no importa lo que yo logre salvar, yo prefiero la muerte y quedar bien con Dios y honrarlo a Él con mi vida y con mi muerte. Y entonces, ¿verdad? Perseverar hasta el fin, no serle infiel al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer eso? Dos cosas que hemos aprendido hoy. Estamos dispuestos a no solamente conocer la palabra, sino vivirla. La primera pregunta que nos arroja, lo que nos confronta el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y luego lo que nos arroja el estudio del tema de la iglesia de Esmirna es si estaríamos dispuestos nosotros a serle fiel al Señor hasta la muerte. Si eso llegara a suceder. Y créanme, para nosotros los occidentales esto es un poco remoto, pero no así para mucha gente que vive en el mundo oriental, donde la vida está continuamente amenazada, en los países, especialmente los países musulmanes. La vida de un cristiano está continuamente amenazada. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que los musulmanes, ¿verdad?, tienen este tipo de conductas un poco agresivas, ¿no?, contra todos aquellos que ellos los consideran infieles. Los consideran infieles porque no creen lo que ellos creen. Entonces, por descarte, bueno, ya todo el mundo es infiel. Excepto ellos, todo el mundo son infieles. Entonces, bueno, ¿qué haremos en circunstancias como esa? ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a preferir serle fiel al Señor? ¿O vamos a salvar nuestra vida? El Señor Jesucristo dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, ese la ganará. Entonces, por eso, ¿qué quiero? ¿Quiero perder ahora y ganar después? ¿O quiero ganar ahora y perder después? Me tengo que decidir. Es como tener un huevo. Si usted tiene un huevo, usted se lo puede comer ahora como un huevo frito, o usted lo deja que ese huevo se convierta en un pollito y se lo come después en el futuro como un pollo. Usted tiene que decidir. No puede decir, no se puede comer las dos cosas al mismo tiempo, porque si se lo come ahora ya no tiene, ¿verdad?, ya no se va a convertir en pollo. Si usted quiere comer pollo, entonces tiene que esperar. Pero si quiere comérselo de un viaje ya de una sola vez, entonces bueno, lo rompe y lo hace huevo frito. ¿Qué queremos? ¿Comer ahora o comer después? Es decir, disfrutar ahora o disfrutar. Mucha gente quiere el beneficio instantáneo, inmediato, ¿verdad? Y dice, bueno, no, yo quiero salvar mi vida ahora. Ah, bueno, bien, pero es el único huevo que tienes. No tienes dos, o sea que si te lo gastas en esa, ya olvídate de lo otro. Entonces, nosotros los cristianos hemos decidido esperar en la promesa de Dios. Hemos decidido honrar a Dios con nuestra vida y con nuestra muerte. Y por lo tanto, eso es lo que esperamos. El desenlace final de Dios. Y preferimos, si hay que pasar por algo ahora, inevitable, tendremos que pasar, porque aquí vivo ninguno va a salir. Entonces, por lo tanto, si eso es así, entonces mejor, ¿verdad?, por sentido común, es mejor eso y no lo otro. Así es. Entonces, una sola muerte. El que acepta al Señor Jesucristo muere una sola vez. El que no lo acepta muere dos veces. Entonces, bueno, qué bendición Dios nos permite, ¿verdad? Pero fíjense, esta iglesia también está llamada a perseverar. Esta iglesia está llamada a mantenerse firme hasta el fin. Hay algo en el mensaje, si ustedes se dan cuenta, de estas 7 iglesias, es que todas apuntan a sostener algo hasta lo último.
¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque mucha gente comienza bien, pero cuando las circunstancias van cambiando, entonces la persona va reorientando su visión de las cosas. Y no, la vida cristiana es una vida de resistencia, no es de velocidad, es de resistencia, es de mantenernos fiel hasta el fin. Es un asunto de perseverar, de ser constante hasta el fin. Y créanme que la función de Satanás es buscarnos, es decir, ponernos obstáculos en el camino para que no lleguemos hasta el fin. Para que algo nos atraiga, nos distraiga y de alguna manera nos saque del camino estrecho, del camino que lleva a la vida eterna. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener tenemos que tener los ojos bien puestos en lo que estamos, porque estamos jugando contra elementos. Un elemento son las circunstancias, y muchas veces esas circunstancias no tienen nada que ver con Satanás. Y el otro elemento es Satanás mismo. Es decir, estamos jugando contra las circunstancias y contra la tentación. Y en ambos casos, eso trata de luchar, de oponerse a nuestra fe y se convierte en una fuerza que nos desacelera y que quiere, por último, sacarnos del camino, estorbar nuestra trayectoria. No sé si alguno de ustedes ha leído lo que se llama El camino del peregrino, una historia que hizo John Bunyan, ¿verdad? Y relata la historia de un hombre, ¿verdad? Es un relato de la vida cristiana, un hombre que tiene que ir esquivando, salteando, ¿verdad? Obstáculos, y esos obstáculos tienen nombre, ¿no? El egoísmo, la ambición, la codicia, y tiene que ir sorteando toda esa suerte de obstáculos que se le van hasta llegar al final. Y la cosa está llegar hasta el final, ¿verdad? Se llama El progreso del peregrino, así se llama la obra de Bunyan. Y es un clásico, de hecho, es uno de los, tal vez después de la Biblia, el libro cristiano que más se ha vendido. Es viejísimo, del siglo XVII, pero que vale la pena leerlo porque en ese progreso del peregrino se nos muestra precisamente que la vida cristiana está llena de eso. La vida cristiana está llena de obstáculos, de circunstancias, de situaciones complicadas, de amenazas continuamente, y por eso es que la vida cristiana requiere constancia. Otra manera de explicar eso es la parábola del sembrador, en la cual el Señor Jesucristo dice que, ¿verdad?, hay gente que crece por un rato, pero que no tiene raíz, y cuando no echa raíz, las matas lo sofocan y se muere la mata. Y otros, dice, están tan ocupados en sus afanes, en sus intereses, están distraídos. Entonces, de nuevo, hay gente que comienza bien, pero por alguna razón no llegan, no perseveran, no logran el objetivo. La mata nace, pero no avanza, no progresa, no germina, no da fruto, y entonces, bueno, se pierde todo. Entonces, la conclusión de todo esto por esta noche es precisamente eso, es darnos cuenta de que la vida de fe va a requerir que nosotros nos planteemos una vida, lo que se llama en inglés un bumpy road, ¿verdad? Un camino con mucho relieve, no va a ser un camino plácido, liso, pavimentado, no, va a ser un bumpy road. La vida cristiana va a tener una serie de situaciones que vamos a tener que aprender a vivir y a poner nuestros ojos en el Señor y a perseverar hasta el fin, porque hay muchas cosas que nos quieren sacar del camino, hay muchas cosas que nos quieren distraer, hay muchas cosas que en definitiva amenazan nuestra vida espiritual. Y Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Nos está advirtiendo que eso es parte de la realidad. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor.
En el mundo van a conseguir problemas. Pero yo he vencido al mundo. No se preocupen, yo he vencido. Es decir que Dios nunca nos deja en desventaja. Dios nunca te va a dejar en desventaja. A pesar de que hay problemas, a pesar de que es un bumpy road, a pesar de que hay mucho, Dios nunca te va a dejar, te va a abandonar, nunca te va a dejar en desventaja. Él te va a dar la fuerza para que tú puedas perseverar hasta el último día. Él va a acompañarte en todo este proceso. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe. Así que por lo tanto, a pesar de todo eso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que por lo tanto tenemos que seguir echándole ganas, perseverando y sabiendo que Dios va con nosotros. Esto no es un esfuerzo en el que nosotros estamos solos, no. Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante hasta el fin. Así que ese es el llamado, el que venciere y el que persevera hasta el fin. En ambos casos es hasta el fin, es hacerlo hasta el último día. Ese es el llamado de la fe. Así que bueno, la semana que viene estaremos estudiando 2 iglesias más. La semana que viene vamos a seguir estudiando. Así que les encomiendo, sigan leyendo lo que queda del capítulo 2 y comiencen a leer el capítulo 3, porque a eso nos vamos a dedicar la próxima semana. Vamos a estudiar 2 iglesias más la semana próxima. Les recuerdo que este próximo sábado vamos a estar reunidos aquí para hacer algún tipo de trabajo en el templo, y luego el domingo nos reunimos a las 11 de la mañana. Todos están bienvenidos para el servicio dominical 11 de la mañana. Queridos, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, y como ustedes han escuchado, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo como iglesia es que perseveremos hasta el fin. La cosa no es fácil, pero el Señor va a estar con nosotros y Él ya nos va a dar la victoria. Así que a echarle ganas, ese es el llamado de Dios. Bendiciones para todos. Nos veremos la próxima semana.